Hola, sean todos bienvenidos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué tipo de historias te gustaría ver aquí. No olvides suscribirte para ayudarnos a seguir trayendo estas increíbles historias. Vamos a comenzar la historia de hoy. El sol apenas comenzaba a asomar detrás de los cerros de Valle Encantado, un pequeño barrio al borde de la ciudad, cuando Eulalia se levantó en silencio. No quería despertar a su hermanito, Julián, que dormía en el colchón desgastado junto a la ventana. Tenía solo 8 años, y desde que su madre falleció, Eulalia se había convertido en todo lo que él tenía: hermana, madre, protectora, y a veces hasta inventora de cuentos para calmar sus miedos. Eulalia tenía 20 años. Su vida había sido una constante batalla contra el olvido. Había dejado la escuela para trabajar limpiando casas y vendiendo empanadas, todo para mantener a Julián y pagar el alquiler de aquel cuarto con techo de lámina. Pero esa mañana era distinta. No era un día más de sobrevivencia. Era el día en que, según una publicación que vio pegada en el poste cerca del mercado, una empresa de renombre haría entrevistas abiertas para asistentes administrativos, sin necesidad de experiencia previa. Sus manos temblaban mientras se vestía con la única blusa blanca que le quedaba decente y una falda negra que alguna vecina le había regalado meses atrás. Miró sus zapatos, los mismos que usó en el funeral de su madre. Estaban gastados, pero aún firmes. Se miró en el espejo roto de la esquina, respiró hondo y volvió la mirada a su hermanito. «Julián, despierta, mi amor», le susurró con ternura. «Hoy vas a venir conmigo». El niño abrió los ojos sin preguntar por qué. Sabía que su hermana no tomaba decisiones sin razón. Aunque estaba acostumbrado a quedarse con una vecina cuando ella trabajaba, ese día nadie podía cuidarlo. Y Eulalia no podía arriesgarse a perder la única oportunidad que había tenido en años. Mientras él se vestía con su camisita azul, demasiado pequeña ya para su tamaño, y peinaba su cabello con agua, Eulalia empacaba en una bolsa de tela 2 panes duros y una manzana. Era todo lo que tenían para compartir en el camino. No se quejaban. Sabían que el hambre no se notaba tanto cuando uno caminaba con esperanza. Antes de salir, Eulalia miró el retrato de su madre en la pared, le dio un beso con los dedos y murmuró: «Dame fuerzas, mamá. Hoy algo va a cambiar». Y con Julián agarrado fuerte de su mano, salieron hacia una entrevista de trabajo, sin saber que ese sería el día que cambiaría sus vidas para siempre. 3 días antes de esa mañana, mientras Eulalia regresaba de limpiar oficinas en el centro, pasó por una de las calles donde solían pegarse avisos comunitarios, rifas, clases de costura, hasta se buscaban gatos perdidos. Pero ese día, entre los papeles manchados por la lluvia, uno le llamó la atención. Era blanco con letras grandes en rojo. Se buscan asistentes, no se requiere experiencia, contratación inmediata, presentarse el viernes a las 9 a.m. en Corporativo Castellanos. Eulalia se detuvo en seco. Corporativo Castellanos era uno de los nombres que más sonaban en las noticias por su éxito. Una empresa enorme de exportación y tecnología. Nunca en su vida pensó que alguien como ella tendría la más mínima posibilidad de poner un pie allí, y mucho menos y trabajar. Guardó el papel como si fuera oro. Lo leyó 5 veces en el camino a casa, con el corazón latiéndole en el cuello. Se sentía entre la emoción y el miedo. ¿Sería verdad? ¿Y si era una estafa? ¿Y si se presentaba y se reían de ella? Esa noche casi no durmió. Pensó en todas las veces que le cerraron las puertas solo por cómo vestía. En las veces que la miraron con lástima o desprecio. Pero esta vez había algo distinto. Había una energía dentro de ella que no la dejaba rendirse. Los días siguientes los pasó preparando lo poco que tenía. Lavó su ropa a mano, remendó el dobladillo de la falda y practicó frente al espejo cómo debía hablar. Julián la miraba con ojos grandes, sin entender del todo, pero emocionado por verla sonreír. «¿Y si te dan el trabajo, Eula?», le preguntó una noche, abrazado a ella. «¿Nos vamos a mudar?». Eulalia sonrió, acariciándole el cabello.
No sé, Julie, pero si me lo dan, vas a tener tu propia cama y un lugar donde no entre el agua cuando llueve. Él la miró en silencio, asintió con la cabeza, y esa fue la promesa silenciosa que ella se tatuó en el alma. Llegó el día viernes. Las piernas le temblaban, pero no retrocedió. Caminó con firmeza, con su hermanito a un lado y aquel papel arrugado en la bolsa del suéter. No tenía currículum, ni recomendaciones, solo una historia y un corazón lleno de ganas. La esperanza a veces se pega en los postes más humildes, y para Eulalia ese simple papel fue una señal, una chispa en medio del apagón que había sido su vida los últimos años. Y así, sin saberlo, iba directo al destino que cambiaría todo. El reloj marcaba las 6 de la mañana cuando Eulalia abrió los ojos por segunda vez esa noche. El corazón le palpitaba como tambor, y no por nerviosismo, sino por la pregunta que no la había dejado dormir. ¿Qué hacer con Julián? Doña Rosita, la vecina que solía ayudarla, no estaba. Había salido de emergencia al pueblo por una sobrina enferma. Las otras vecinas, muchas eran mayores, otras trabajaban. Nadie podía cuidar a su hermanito ese día. Se sentó al borde del colchón y miró a Julián, que dormía como un ángel, abrazando su oso de peluche remendado. ¿Cómo lo iba a dejar solo? Tenía 8 años, sí, pero parecía de 6 por lo flaco. Tenía miedo a la oscuridad, a los ruidos y a quedarse sin ella, como cuando su madre se fue para siempre. La entrevista era a las 9. Llegar tarde no era una opción. Faltar, tampoco. Pero llevar al niño, ¿sería una locura? ¿Y si se burlan de mí?, pensó en voz baja. ¿Y si lo ven y me rechazan por irresponsable? Pero luego recordó algo que su madre siempre decía cuando aún vivía. Si vas a elegir, hija, elige siempre lo que te deje dormir tranquila. Eulalia suspiró, cerró los ojos y tomó la decisión que le nacía desde lo más profundo. Nos vamos los dos, Julián. Pase lo que pase, tú y yo vamos juntos. A las 7 ya estaban listos. Él con su mejor camisita, aunque tenía una manchita imposible de quitar. Ella con su falda almidonada, el cabello recogido en una trenza que se hizo con manos temblorosas. No llevaban mochilas ni juguetes, solo un cuaderno viejo para que él pudiera dibujar mientras ella esperaba ser llamada. En el camino, Julián preguntó bajito, ¿y si no me dejan pasar, Eula? Ella le apretó la mano con fuerza. Entonces esperamos afuera, y si tengo que llorar para que me escuchen, lo haré. Pero no te voy a dejar solo, mi amor. Aquella caminata fue distinta a todas. El ruido de los coches, el ajetreo de la ciudad, la indiferencia de los transeúntes, nada los detuvo. Eulalia caminaba como quien marcha a una guerra que ya no puede evitar. Y Julián, sin saberlo, iba a ser la razón por la cual esa guerra tendría un final inesperado. Mientras se acercaban al enorme edificio del corporativo, con vidrios espejados y guardias en la entrada, el dilema que tantas veces torturó a Eulalia se transformó en certeza. No hay éxito que valga si no puedes compartirlo con quien amas. Y ese hermanito, que apenas alcanzaba su cintura, sería su mayor escudo y quizá su milagro. El edificio del corporativo Castellanos se alzaba imponente como una montaña de vidrio y acero. Eulalia se detuvo unos pasos antes de llegar a la puerta principal. Respiró hondo. Sus zapatos, los mismos que habían sobrevivido bodas ajenas y entierros propios, ya mostraban el alma desgastada, literalmente. Uno tenía la suela medio despegada, el otro, un pequeño agujero por donde entraba el polvo. Miró a Julián. El niño la veía con esa mirada limpia que solo los niños tienen. ¿Nos van a dejar pasar aunque estemos feos?, preguntó con sinceridad desarmante. Eulalia sonrió con un nudo en la garganta. Se agachó frente a él y acarició su mejilla. No estamos feos, Julián, solo diferentes. Y a veces lo diferente asusta a los que no conocen la vida real. Cuando cruzaron la puerta, el contraste fue brutal. Pisos de mármol, luces frías, gente vestida con trajes oscuros, perfumes caros y silencio. Un silencio que juzgaba. Las miradas cayeron sobre ellos como cuchillas. Algunos cuchicheaban, otros los ignoraban. Pero todos
Los veían como intrusos. Una recepcionista de rostro afilado los escaneó con la mirada desde su escritorio. ¿Tienen cita?, preguntó sin una pizca de amabilidad. «Venimos por la entrevista, es la de asistentes», respondió Eulalia, sosteniendo el papel arrugado entre sus dedos. La mujer torció la boca. «Pasa tú. El niño no puede estar aquí». «No tengo con quién dejarlo, pero se porta bien», dijo Eulalia tratando de mantener la voz firme. «No es guardería esto, niña. Si no tienes con quién dejarlo, mejor no hubieras venido». El corazón de Eulalia se encogió. Miró a Julián. Él, como si entendiera todo, bajó la mirada y apretó los labios. Iba a decir algo, pero ella lo interrumpió. «Yo solo necesito 5 minutos. Una oportunidad», suplicó. La recepcionista bufó. «Espérame aquí». Se fue caminando como si flotara sobre su propio orgullo. Eulalia y Julián se quedaron de pie, en medio de la sala de espera, bajo la mirada de otras personas mejor vestidas, mejor peinadas, pero tal vez no con el corazón tan entero como el de esa joven con zapatos rotos. Eulalia respiró hondo. Sus piernas temblaban, pero no pensaba retroceder. No después de todo lo que habían caminado, no después de todo lo que habían vivido. Si su madre pudiera verla en ese momento, seguramente le diría: «El mundo te va a mirar por fuera, hija, pero lo que te va a salvar está por dentro». Y con esa voz en su mente, Eulalia sostuvo la mano de Julián con más fuerza, porque aunque sus zapatos estuvieran al borde del colapso, su dignidad seguía firme. Y eso, en ese lugar de cristal, era lo más valioso que llevaba puesto. El vestíbulo del Corporativo Castellanos estaba lleno de personas esperando su turno. Hombres de corbata ajustada, mujeres con tacones altos y carpetas perfectamente ordenadas. Todos lucían como si ya tuvieran el trabajo asegurado, y cuando Eulalia entró con Julián de la mano, las miradas se clavaron sobre ellos como dardos envenenados. Un joven de camisa entallada le susurró al que estaba al lado: «¿Y esa? ¿Viene a pedir limosna o qué?». La carcajada fue casi imperceptible, pero suficiente para que Julián bajara la cabeza. Eulalia lo notó. Le acarició el cabello y le dijo en voz bajita: «Tú no los escuches, corazón, la gente que juzga así y tiene vacía el alma». Tomaron asiento en una de las esquinas, justo al lado de una planta artificial que apenas disimulaba la frialdad del lugar. Julián sacó su cuaderno y comenzó a dibujar. Dibujaba casas grandes con ventanas amplias y jardines. Casas donde llovía por fuera, pero nunca por dentro. Una señora mayor, muy bien vestida, se acercó y le susurró a Eulalia con condescendencia: «Hijita, no creo que sea buena idea que el niño esté aquí. Vas a incomodar al resto». Eulalia tragó saliva. No quiso pelear, no quería armar escándalo. Solo respondió con calma: «Yo solo vine por una oportunidad, como todos». Y volvió la vista al frente, con dignidad. Uno a uno fueron llamando nombres. Al parecer, la entrevista consistía en una primera revisión de perfil con una asistente del área de recursos humanos. Cada persona entraba, pasaban unos minutos y salía con cara de satisfacción o decepción. Eulalia miraba el reloj de pared. Faltaban apenas 15 minutos para que fuera su turno. Julián seguía dibujando, y aunque intentaba mantenerse tranquilo, ella notaba cómo su pequeño pie se movía nervioso. Estaba inquieto, no por miedo, sino por intuición, como si algo importante estuviera por suceder. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Una niña, hija de una de las candidatas, comenzó a llorar al otro lado del vestíbulo. Nadie la calmaba. La madre intentaba hacerla callar con dulzura, pero la niña seguía llorando fuerte. Algunos la miraban con molestia. Eulalia se levantó sin pensar y se acercó. «¿Puedo ayudarle?», le preguntó a la mujer. «Mi hermano es bueno calmando niños». Julián se acercó, sonrió a la niña y le ofreció su dibujo. La niña de inmediato dejó de llorar. Miró el papel con atención y le preguntó: «¿Esa casa es tuya?». «No, pero será», respondió Julián con la inocencia de los que sueñan en grande. Los presentes quedaron en silencio. Fue un momento breve.
pero lleno de algo que en ese lugar escaseaba, ternura genuina. Y aunque muchos volvieron la vista con desdén, alguien más había visto todo desde lo alto. Alguien que no vestía de traje, pero sí tenía el poder de cambiar destinos, y estaba por entrar en escena. El reloj marcaba las 9:43, cuando la secretaria regresó con una expresión seca. Miró a Eulalia de pies a cabeza, como si estuviera evaluando una molestia en lugar de una persona, y dijo con voz cortante: «Ya revisaron tu solicitud. Pasa al fondo. Pero el niño no entra». «No puedo dejarlo solo», respondió Eulalia sin alzar la voz, pero con firmeza. La mujer la observó con fastidio. «No es mi problema, niña. Si no puedes seguir las reglas, hay muchos más esperando». Fue como un golpe en el estómago. Eulalia sintió que todo su esfuerzo, cada paso dado, cada decisión tomada, estaban a punto de desmoronarse por un tecnicismo, por un protocolo que no consideraba historias humanas. Julián, con su cuaderno en la mano, le apretó los dedos. «Está bien, Eula, podemos regresar a casa», susurró con tristeza. Ella lo miró. En sus ojos marrones no había derrota, solo decepción, y eso dolía más. La secretaria ya se había dado la vuelta cuando Eulalia, con el alma al borde del grito, levantó la voz. «Por favor, solo necesito que me escuchen 5 minutos. 5. No pido un favor, pido una oportunidad». Su voz rompió el silencio del vestíbulo. Varias cabezas se voltearon. La recepcionista se giró, molesta. «Si no te callas, voy a pedir que te retiren». El corazón de Eulalia palpitaba con furia. Julián la miraba, tenso. El ambiente era tan denso que hasta el aire se sentía pesado. Por un instante pensó en irse, en bajar la cabeza, pedir disculpas y desaparecer, como lo había hecho tantas veces en su vida, pero algo dentro de ella no la dejó rendirse esta vez. Volteó a ver a su hermano. Su vida entera cabía en esa carita, en esa manita que ahora la sostenía con fuerza. «No me voy a ir», dijo, más para sí misma que para los demás. «Si me sacan, que me saquen», pero no sin haberlo intentado todo. Fue en ese momento que un silencio aún más profundo llenó la sala. Una voz masculina, firme y elegante, resonó desde el fondo del pasillo. «¿Qué está pasando aquí?» Todos voltearon. Un hombre de traje azul marino, alto, cabello entrecano y mirada profunda, se acercaba con paso seguro. La secretaria se enderezó al instante. «Señor Castellanos». «No se preocupe, ya estoy manejando esta situación». Pero él no la escuchó. Sus ojos estaban fijos en Eulalia y en Julián. «¿Tú eres la que vino con el niño?», preguntó con curiosidad. Eulalia tragó saliva. «Sí, señor. No tengo con quién dejarlo, pero vine porque necesito esta oportunidad». El hombre la observó durante unos segundos que parecieron horas. Luego bajó la vista al dibujo que Julián aún sostenía en las manos. Se inclinó, lo tomó con delicadeza y sonrió. «¿Tú dibujaste esto?». Julián asintió tímido. El hombre miró de nuevo a Eulalia. «Vengan conmigo», los dos, y sin decir más, dio media vuelta y comenzó a caminar por el pasillo. Eulalia miró a Julián sin entender nada. El niño le sonrió. «¿Viste? Te dije que mi casa era mágica». Y tomados de la mano, lo siguieron, sin saber que acababan de cruzar una puerta que nunca más se volvería a cerrar. El pasillo por el que caminaban parecía de otro mundo. Alfombras suaves, cuadros con paisajes elegantes, puertas con nombres dorados. Julián miraba todo con los ojos bien abiertos, como si estuviera dentro de una película. Eulalia, en cambio, iba con el corazón latiéndole en los oídos. No entendía por qué ese hombre, el CEO, el dueño de todo ese universo, los había invitado a pasar. Llegaron a una sala amplia, con una enorme mesa de cristal. El señor Castellanos les indicó que se sentaran. Eulalia lo hizo con cuidado, como temiendo romper algo. Julián se sentó a su lado, más cómodo que ella, con el dibujo aún entre sus dedos. «Mi nombre es Samuel Castellanos», dijo el hombre sentándose frente a ellos. «¿Y ustedes?» «Yo soy Eulalia Fernández, y él es Julián, mi hermanito».
Samuel asintió. Observó a ambos por unos segundos, luego apoyó los codos sobre la mesa. ¿Por qué viniste con él? Eulalia apretó las manos sobre sus piernas. No tenía con quién dejarlo, pero no quería perder la oportunidad. Samuel no respondió, solo la miró en silencio. Hasta que de pronto Julián, con voz clara y sin miedo, soltó: «No es su culpa. Mi mamá se murió, y desde entonces, Eula hace todo por mí. Todo». Eulalia giró la cabeza sorprendida. «Julián», pero el niño siguió hablando. «Una vez vendió su suéter para comprarme medicina. A veces no come, pero dice que ya comió. Y cuando llueve, me pone una cubeta en la cabeza para que no me moje mientras dormimos». Samuel abrió los ojos. Su expresión cambió. No había lástima en su mirada, sino algo más profundo, como si aquellas palabras hubieran tocado una parte de él que había estado dormida por años. Eulalia intentó recuperar el control. «Perdónelo. No quería incomodar». Samuel levantó una mano. «No me incomoda, me conmueve». Hubo un silencio espeso, el tipo de silencio que anuncia algo importante. Julián bajó la vista. Eulalia tragó saliva, sintiendo que todo estaba fuera de su control. Y justo cuando pensaba que la situación era demasiado extraña para ser real, Samuel habló de nuevo. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona, Eulalia?» «¿Qué, señor?» «No es que hayas venido. Es que, aun con todo en contra, decidiste no dejarlo atrás». Ella sintió un escalofrío en la espalda. No estaba acostumbrada a que alguien reconociera sus esfuerzos, mucho menos alguien como él. Y entonces, Julián, una vez más, dijo algo que cambiaría todo. «Mi hermana no sabe, pero yo pedí un deseo. Pedí que alguien bueno la escuchara». Samuel lo miró. «¿Y sabes qué, Julián? Me alegra que me haya tocado ser yo». Eulalia no supo qué decir. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayó ninguna. Aún no, porque lo mejor, o lo más inesperado, estaba por llegar. Eulalia seguía sin entender del todo lo que ocurría. El hombre que tenía frente a ella, ese que había visto en las noticias, que salía en revistas de negocios, que muchos consideraban intocable, ahora la miraba como si fuera la persona más importante del mundo. ¿Por qué? ¿Qué había visto en ella que ni siquiera ella podía ver? Samuel Castellanos se acomodó en su silla. Había algo en su manera de mirar, de hablar, que hacía sentir a Eulalia como si no estuvieran en una entrevista, sino en una conversación de vida o muerte. «Eulalia, dime la verdad», dijo con voz grave pero cálida. «¿Por qué quieres este trabajo?» Ella respiró hondo. No tenía respuestas ensayadas, ni palabras elegantes. Solo la verdad. «Porque ya me cansé de sobrevivir, señor. Porque quiero darle a Julián algo más que promesas vacías. Porque no quiero verlo crecer entre goteras y hambre. Porque estoy dispuesta a aprender lo que sea, a dar lo mejor de mí. Solo necesito que alguien me abra una puerta». Samuel se quedó en silencio. Cerró los ojos un momento, como si digiriera cada palabra. Luego, con un tono más personal, compartió algo inesperado. «¿Sabes qué es lo peor de ser rico, Eulalia? Que dejas de ver el dolor real, te acostumbras al vidrio, al mármol, al silencio cómodo. Pero tu hermano, tus palabras, hoy me despertaron». Eulalia lo miró sin saber qué decir. Había algo en ese hombre que no coincidía con la imagen fría que imaginaba de un CEO. Parecía humano. Demasiado humano. Samuel se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Desde allí se veía la ciudad en miniatura, con sus luces, sus prisas y sus olvidados. «Mi madre era como tú», dijo sin girarse. «Crió sola a 3 hijos, vendía pan en la calle, y un día alguien le dio una oportunidad. Esa oportunidad nos cambió la vida». Se giró, con los ojos brillando de recuerdos. «No puedo prometerte el cielo, Eulalia, pero sí puedo prometerte que, si entras aquí, no será por lástima, será porque veo en ti el mismo fuego que vi en ella». Eulalia sintió que se le rompía algo en el pecho, no de dolor, sino de alivio, de reconocimiento.
de haber sido vista por fin. Gracias. No sé qué decir. Samuel sonrió. No digas nada, aún no hemos terminado. Se acercó a Julián y se agachó frente a él. ¿Y tú, pequeño? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Julián no lo dudó. Quiero ser como usted, pero sin olvidarme de la gente. Samuel soltó una risa suave, emocionada. Entonces ya eres más sabio que muchos adultos que conozco. Volvió a mirar a Eulalia. Vamos a hacer algo distinto hoy. Espérame aquí. Voy a buscar a alguien más. Y sin más palabras. El CEO salió de la sala. Eulalia lo vio desaparecer por la puerta con el corazón en la garganta. Algo estaba por suceder. Algo grande. Algo que no se había atrevido ni a soñar. Los minutos pasaban lentos como gotas cayendo desde el techo de una casa vieja. Eulalia estaba sentada con las manos sudorosas, intentando procesar lo que acababa de vivir. Julián jugaba con su lápiz, ajeno a la magnitud del momento, pero consciente de que algo importante estaba por pasar. Eulalia nunca había tenido un currículum, jamás trabajó en una oficina, no sabía usar computadoras modernas, ni entendía de hojas de cálculo. Su experiencia estaba escrita en las calles, en las madrugadas con hambre, en las veces que cosió a mano para ahorrar un peso más. ¿Y si se arrepiente?, susurró. No se va a arrepentir, respondió Julián sin dejar de dibujar. Tú eres la mejor en todo. Ella sonrió con tristeza. Los niños creen que sus héroes no tienen miedo, pero ella lo tenía. Miedo a ilusionarse, miedo a que todo fuera un juego cruel del destino. De pronto la puerta se abrió. Samuel volvió a entrar, pero no venía solo. Lo acompañaba una mujer alta, elegante, con una carpeta en las manos. Llevaba una expresión seria, profesional, pero con algo en los ojos que no era indiferencia. Eulalia, ella es Verónica, directora de Recursos Humanos. Quiero que hables con ella, dijo Samuel. Le conté un poco de ti, pero quiero que lo escuche de tu propia voz. Eulalia se puso de pie. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a desmayarse. Buenos días, señorita, dijo Verónica extendiéndole la mano. ¿Tiene usted su currículum? Eulalia bajó la vista. No, señora, nunca he trabajado en oficinas. Solo limpié casas, vendí comida, cuidé gente. Pero si me enseñan, aprendo rápido. Verónica la observó en silencio. Luego miró a Samuel. Él asintió con la cabeza, como dándole permiso para hacer lo que creyera justo. ¿Y por qué quiere trabajar aquí, Eulalia? Ella respiró profundo, y entonces habló desde lo más hondo. Porque estoy cansada de que se nos trate como invisibles, porque mi hermano merece estudiar, tener una cama propia, no esconderse cuando llueve, porque quiero sentir que mi vida vale más que sobrevivir, y porque si me dan una sola oportunidad, voy a demostrar que no se equivocaron. Verónica no dijo nada por un momento. Cerró la carpeta sin apuntar nada. ¿Y tú, pequeño?, preguntó de pronto. ¿Qué harías si tu hermana consigue el trabajo? Julián levantó la cara. Le daría un abrazo tan fuerte que se le olviden todos los días que lloró. La mujer soltó una exhalación que no pudo contener. Samuel sonrió. Verónica, dijo él, ¿alguna vez recibiste un currículum que te hablara al corazón? Nunca, respondió ella. Pero hoy recibí uno con alma, y así, sin títulos, sin certificados, sin referencias formales. Eulalia comenzó a abrir una puerta que cambiaría su destino, una puerta que no necesitaba llaves, sino verdad. La sala de juntas del Corporativo Castellanos, normalmente testigo de decisiones frías, cifras, contratos y metas de mercado. Ese día fue escenario de algo que no estaba en ninguna agenda, una historia humana. Verónica cerró la carpeta y se sentó junto a Samuel. El ambiente ya no era tenso, era denso, cargado de emociones contenidas, como si el aire se hubiera transformado en memoria. Eulalia, dijo Samuel con voz más pausada, quiero que me cuentes más, desde el principio. Y ella, por primera vez sin miedo, comenzó a hablar. Contó cómo su madre murió sin poder pagar un tratamiento, cómo su padre los abandonó cuando Julián apenas comenzaba a caminar,
cómo dormían en un cuarto de lámina donde el calor quemaba de día y el frío mordía de noche, cómo vendía empanadas bajo la lluvia, cómo aprendió a hacerlas de su abuela, que también había muerto en soledad. Contó que a veces Julián le pedía una cena que no podía darle, y entonces le inventaba juegos para que se durmiera más rápido, que tenía sueños, sí, pero que los guardaba en una cajita imaginaria, esperando el día en que pudiera abrirla sin miedo. Cada palabra era un puñal suave, una caricia con espinas. Verónica bajó la mirada. Sus ojos estaban rojos. Samuel, con los codos sobre la mesa, se cubría la boca con una mano. Estaba conmovido de una forma que no sabía explicar. Y entonces sucedió. Julián, que había permanecido en silencio mientras su hermana hablaba, se acercó a Samuel con su dibujo en la mano. ¿Puedo regalárselo? Samuel lo tomó, sin poder evitar que una lágrima resbalara por su mejilla. ¿Por qué me lo das?, preguntó con la voz quebrada. Porque en esa casa está mi hermana. ¿Y usted? Porque si ella trabaja aquí, yo sé que vamos a vivir en un lugar bonito, donde nadie se ría de nosotros. Nadie dijo nada. Verónica sacó un pañuelo. Samuel bajó la vista. Eulalia apenas podía contenerse. Jamás en su vida había visto llorar a un hombre poderoso. Jamás había creído que sus palabras, sus heridas, pudieran tener eco en alguien como él. Pero lo que no sabía era que Samuel había vivido en carne propia muchas de esas escenas, que había dormido en pisos de tierra, comido pan duro con agua y visto a su madre ser rechazada por no tener presentación. Ese recuerdo, que llevaba años enterrado bajo trajes caros y juntas importantes, esa mañana había vuelto, y con él la promesa que una vez hizo y que ahora estaba por cumplir. El silencio en la sala de juntas ya no era incómodo, era profundo, sagrado, como el que queda después de una oración sincera. Samuel sostenía el dibujo entre las manos como si fuera un tesoro. Verónica, aún con los ojos húmedos, miraba a Eulalia como si quisiera abrazarla sin moverse. Eulalia bajó la vista. Había dado todo de sí. Ya no tenía máscaras ni respuestas calculadas, solo quedaba su verdad, expuesta. Fue entonces cuando Samuel respiró hondo, se puso de pie y caminó hacia la ventana una vez más. Miró la ciudad, pero esta vez con otros ojos. Eulalia, dijo sin mirarla, ¿alguna vez te han hecho sentir menos por ser pobre? Ella alzó la cabeza con lentitud. Todos los días, señor. Samuel asintió. A mí también, aunque ahora no lo parezca. Verónica lo miró sorprendida. Era raro verlo hablar así, vulnerable, humano. Samuel se giró y caminó hacia una estantería al fondo de la sala. Sacó un portarretrato viejo. En la imagen, un niño descalzo con ropa sucia y una sonrisa enorme abrazaba a una mujer con delantal y cara de cansancio. Lo colocó sobre la mesa frente a Eulalia. ¿Sabes quién soy yo? Eulalia frunció el ceño. No entendía. Ese niño soy yo, continuó. Crecí en un barrio como el tuyo. Comí del piso, dormí en colchones con resortes rotos. Mi madre limpiaba oficinas. Nunca terminó la escuela, pero jamás se rindió. Eulalia lo miraba boquiabierta. Un día, cuando tenía 14 años, entró a este mismo edificio para pedir trabajo como conserje. Yo venía con ella, de la mano, como Julián. La rechazaron por traerme con ella. Samuel apretó los puños conteniendo la emoción. Ese día prometí que, si algún día llegaba a tener poder, nadie más iba a ser rechazado por amar demasiado. Las lágrimas brotaron sin permiso en los ojos de Eulalia. Samuel se acercó a ella. Tú no viniste a pedir caridad, viniste a exigir justicia, y eso es lo que cambia el mundo. Se arrodilló frente a Julián, como si el CEO más importante del país se transformara por un instante en niño otra vez. Gracias por recordarme quién soy. Julián lo abrazó sin dudar, y Eulalia, sin entender cómo ni por qué, sintió que el universo entero se había detenido para decirle al oído: hoy no viniste a buscar trabajo, viniste a recuperar tu destino. Eulalia aún tenía el corazón agitado por la confesión de Samuel. Escuchar que él también había sido pobre
que conocía el dolor de ser rechazado, que había sentido vergüenza y rabia, le daba un nuevo peso a cada palabra que salía de su boca. Pero lo que no sabía era que el destino aún guardaba una revelación mayor. Samuel se volvió a sentar, esta vez con una mirada más íntima, más vulnerable. «Dime, Eulalia, ¿de dónde eres exactamente?» «De Santa Amalia, en el Cerro Norte, un pueblito que ya casi nadie recuerda». Samuel cerró los ojos por un segundo. Respiró hondo, como quien está a punto de abrir una herida antigua. «Mi madre también era de Santa Amalia». Eulalia parpadeó, confundida. «¿En serio?» «Sí, y tenía una mejor amiga ahí. Se llamaba Cristina Fernández». El mundo se detuvo por un instante. Eulalia sintió que el suelo bajo sus pies temblaba. «Mi mamá», dijo con un hilo de voz, «se llamaba Cristina». Samuel se quedó en silencio. Luego se levantó y fue a un cajón. Sacó una foto amarillenta. Era de dos niñas, abrazadas, sonriendo con una inocencia que el tiempo ya no devuelve. ¿Es ella? Eulalia tomó la foto con manos temblorosas. Era su madre. Samuel se sentó sin poder hablar. Su mirada estaba en otro tiempo. «Tu madre y la mía eran como hermanas. Cuando mi madre murió, lo último que me dijo fue: busca a la hija de Cristina. Ella es luz, como lo fue su madre». Eulalia no pudo contener las lágrimas. Aquella frase era como una llave secreta que abría memorias enterradas. Yo escuché su nombre muchas veces. Mamá hablaba de una amiga que se fue a la ciudad y la ayudó con una operación, pero nunca supe que era tu madre. Samuel asintió, con los ojos rojos. Fue la única mujer que le tendió la mano en la capital cuando llegó sin nada. Tu madre le enseñó a leer, a cocinar para vender, a hablar con dignidad. Los tres estaban en silencio. Julián abrazaba el dibujo como si fuera un amuleto. Eulalia lloraba en silencio, como quien finalmente encuentra el sentido a tanto dolor. Samuel se levantó, caminó hacia ella y le puso una mano en el hombro. «Esto no es una coincidencia, Eulalia. Esto es justicia divina». «¿Y qué pasa ahora?», preguntó ella, temiendo que ese momento se rompiera como un sueño. Samuel sonrió. Ahora voy a pagar una deuda. No solo con tu madre, sino contigo». El pasado no había venido a atormentarlos, había venido a redimirlos, y el lazo entre sus madres estaba por cambiar también el futuro de sus hijos. Samuel se quedó de pie frente a Eulalia. Su presencia imponente ya no era intimidante, sino cálida, paternal. Había una firmeza distinta en su mirada, no la del jefe poderoso, sino la del hombre que había recordado de dónde venía y que ahora tenía la oportunidad de honrar su origen. «Eulalia», dijo con tono decidido, «esta empresa tiene reglas, muchas». Verónica lo miró tensa. Sabía lo que venía, y también sabía lo que significaba. «Pero hay momentos», continuó Samuel, «en que las reglas deben inclinarse ante lo correcto». Eulalia tragó saliva. No entendía del todo, pero sentía que algo grande estaba por pasar. Samuel se acercó a Verónica y le susurró algo. Ella asintió, con expresión seria pero comprensiva. Luego se giró hacia Eulalia. «Voy a ser clara, Eulalia», dijo. «Esta empresa nunca ha contratado a alguien sin estudios, sin experiencia, sin referencias, y mucho menos alguien que se presenta con un niño». Eulalia bajó la cabeza. «Pero hoy vamos a romper ese patrón». Ella levantó la mirada de golpe. Samuel sonrió. «Desde hoy eres parte del equipo del Corporativo Castellanos. Tendrás un puesto de aprendiz en el área administrativa. Te vamos a capacitar, vamos a apoyarte. Y Julián tendrá acceso a una beca escolar completa, desde ahora, hasta que termine sus estudios». Eulalia se tapó la boca con ambas manos. No podía creer lo que estaba escuchando. Julián la abrazó fuerte, como si con eso pudiera sostenerla antes de que se derrumbara por la emoción. «¿De verdad?», balbuceó ella. «¿Esto está pasando?». «Sí», respondió Samuel, «porque lo mereces».
porque luchaste con dignidad, porque tu madre fue luz, y tú también lo eres. Verónica se acercó, le entregó una carpeta. Aquí está tu contrato de capacitación. Lo leerás con calma, pero si estás de acuerdo puedes comenzar el lunes. Eulalia firmó con manos temblorosas, no porque dudara, sino porque por primera vez firmaba un comienzo. Samuel volvió a mirar a Julián. ¿Y tú qué dices, campeón? Que vamos a vivir en una casa sin goteras, gritó con una sonrisa de oreja a oreja. Todos rieron, hasta Verónica. Samuel alzó una mano. Eulalia, bienvenida a tu nueva vida. Y en esa sala donde se hablaban cifras frías y decisiones empresariales, ese día se escribió la historia más humana de todas, una historia que no obedecía a protocolos, pero sí obedecía al corazón. La carpeta aún estaba sobre la mesa, abierta como una promesa que finalmente se podía tocar. Eulalia la observaba con reverencia, como si ese contrato fuera un boleto dorado al futuro que tantas veces imaginó, pero que siempre se le escapaba entre los dedos. «Puedes tomarte el tiempo que necesites para leerlo», le dijo Verónica. «Pero te aseguro que no hay letra chiquita. Es una oportunidad, no una trampa». Eulalia tomó la pluma con manos que aún temblaban. La tinta se deslizó sobre el papel como un río que por fin encontraba su cauce. Cada letra firmada era una cicatriz que se cerraba, un paso que dejaba de doler, un nuevo capítulo que nacía. Julián, sentado a su lado, la miraba con una mezcla de orgullo y emoción. «¿Ya somos ricos, Eula?», preguntó en voz baja. Ella rió con ternura. «Aún no, mi amor, pero ahora sí tenemos por dónde empezar». Samuel, de pie, los observaba como un padre orgulloso. No era solo un CEO contratando a una empleada. Era un hijo cumpliendo una promesa. Era un corazón sanando su historia a través de otra. «Vas a comenzar como aprendiz», explicó. «Tendrás una mentora que te guiará y acceso a cursos internos. Aquí valoramos el talento, pero más aún, el carácter. Y tú lo tienes todo». Eulalia asintió, con los ojos brillando. «No voy a fallar. Le juro que voy a dar todo de mí». «No me lo jures a mí», dijo Samuel con suavidad. «Júratelo a ti misma». Verónica sonrió. «¿Y Julián? Ya estamos en contacto con una fundación aliada. Mañana mismo puedes visitar su nueva escuela. Va a tener materiales, alimentación y todo lo que necesita para ser feliz». El niño la abrazó sin decir palabra. Eulalia lo envolvió con sus brazos. Era un abrazo que no necesitaba traducción. El lenguaje del amor es el único universal. Antes de irse, Samuel volvió a hablar. «Quiero algo más, Eulalia. En unos meses, cuando estés lista, quiero que compartas tu historia con los nuevos aspirantes, que vean que sí se puede, que entiendan que el éxito no nace en la cuna, nace del coraje». Ella lo miró con fuerza renovada. «Será un honor, señor. Lo haré con el alma». Y así, con un contrato firmado, un hijo becado y una puerta abierta para siempre, Eulalia salió del edificio por la misma puerta por donde había entrado. Pero ya no era la misma, porque cuando el destino toca la puerta, no pregunta si estás lista, solo espera que tengas el valor de abrir. Era lunes, un nuevo lunes, pero no uno cualquiera. Eulalia despertó antes que el sol, como siempre, pero esta vez no fue por ansiedad ni necesidad, fue por emoción. Por esa mezcla hermosa de nervios y esperanza que se siente cuando uno está a punto de empezar algo grande. Se vistió con la ropa que le habían dado como uniforme, una blusa blanca impecable, un pantalón oscuro y zapatos nuevos. Cuando se vio en el espejo, por primera vez en años, se sintió parte de algo. Ya no era invisible. Ya no era solo una sobreviviente. Era una mujer con un lugar, una voz y un futuro. Julián, mientras desayunaban pan fresco con leche caliente, le mostró su mochila. «Mira, Eula, tengo colores nuevos y me dijeron que voy a tener una tablet para estudiar». Ella lo abrazó fuerte. «Tú vas a llegar más lejos que yo, Julie. Vas a volar». Caminaron juntos hasta el corporativo, como lo hicieron aquella primera vez. Pero ahora los pasos eran distintos, más firmes, más seguros. Las miradas que antes los juzgaban, ahora los respetaban.
Al llegar, Verónica la recibió con una sonrisa cálida. ¿Lista para tu primer día, Eulalia? Más que lista, respondió con una luz en los ojos que no tenía antes. Samuel apareció poco después. Traía el dibujo de Julián enmarcado. Esto va a colgar en la sala de juntas, para que todos recuerden por qué hacemos lo que hacemos. Eulalia no pudo contener las lágrimas, pero ya no eran de tristeza, eran de agradecimiento, de alivio, de orgullo. Ese día, ella aprendió a usar una computadora, atendió su primer correo, tomó apuntes, escuchó, preguntó. Y al final del día, sintió que había dado el primer paso de muchos. Cuando salieron, Julián la esperaba con una flor que arrancó del jardín de la entrada. Para ti, Eula, por ser la mejor hermana y la mejor trabajadora del mundo. Ella rió con el alma. Y tú, mi amor, eres la razón por la que nunca me rendí. Y así terminó ese primer día, el día en que todo cambió, el día en que el dolor dio paso al reconocimiento, en que la pobreza no se borró, pero se enfrentó con dignidad. Porque hay días que no se olvidan, y hay decisiones que no solo abren puertas, abren destinos. Tú también sentiste un nudo en la garganta. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te tocó más? ¿Has vivido algo parecido? ¿Crees que aún existen personas como Samuel en el mundo? Tus palabras pueden inspirar a otros, y juntos hacer que esta comunidad crezca. Si esta historia te hizo reflexionar, dale me gusta y compártela con alguien que necesite una dosis de esperanza. Y si quieres que podamos seguir creando historias como esta, considera dejar un super thanks. Tu ayuda financiera, por pequeña que sea, nos permite llegar a más corazones y seguir construyendo puentes de empatía. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia que te haga llorar, sonreír y creer. Y por último, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla. Te aseguro, es otra historia que te va a tocar el alma. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo y cambiar tu destino.